Capítulo 61. Interludio de leyenda 9.4.9.4. Interludio de leyenda O0 había sido un día largo. Un mes largo, para ser sincero. Sus compañeros le habían prometido revelar toda la verdad sobre las acciones de Cauldrón, pero llevaban tanto tiempo merodeando por sus espaldas que seguían atrapados en la costumbre. Legend había empezado a flotar ligeramente sobre el suelo cuando estaba dentro de la base de Cauldrón para evitar hacer ruido. Realmente no debería ser efectivo con personas de su calibre, pero sus compañeros de equipo solían ser más libres con su lenguaje cuando no estaban concentrados en su presencia. Estuvo bien cuando realmente pudo lograr que hablaran y se explicaran, pero ellos dieron por sentado algunas cosas que él realmente sentía que debían cuestionarse. En promedio, aún no eran buenos. Pero progresaban. Al carecer de un punto de apoyo durante tanto tiempo, habían perdido la perspectiva de por qué luchaban y se habían centrado más en la lucha en sí. Un ejemplo de ello era la discusión actual. Canberra se está convirtiendo en un problema serio. Quizás tengamos que hacer algo al respecto pronto. Alexandria enumeraba sus objetivos actuales y Eidolon asentía, añadiendo comentarios ocasionales. Justo cuando estaba a punto de continuar, Legend decidió intervenir. Una zona de contención de Simurgh. ¿Están fallando los procedimientos de contención? Ya estaba buscando información disponible sobre la ciudad. Alexandria negó con la cabeza. No, pero nuestra precognición en la zona está empezando a verse afectada. Tendremos que solucionar la situación pronto. Basándonos en el tipo de interferencia, es probable que Eve esté estableciendo presencia en la zona. Legend señaló su pantalla. Dice que se están recuperando mucho más rápido de lo esperado, restableciendo la energía y todo. ¿No es bueno? Rebecca lo miró desde su portátil con el ceño fruncido. No a costa de perder visibilidad de la zona por precognición. Legend se recostó en su silla. Veía problemas con ese razonamiento, pero ¿cómo expresarlo? Entonces el problema es que estamos perdiendo el control sobre la zona. Por supuesto. Rebecca empezaba a sonar molesta por el interrogatorio. Pero la zona se está recuperando. Eidolon ahora estaba más sentado, observando el partido de tenis verbal entre ellos. ¿Sí? ¿No lo habías mencionado ya? Ella hizo un gesto de desdén con la mano. Sin embargo, la leyenda insistía. Entonces, si la situación en la zona está mejorando sin nuestra intervención, ¿no significa eso que es probable que siga mejorando si la dejamos en paz? Teóricamente sí, pero no creo. Legend no le dio tiempo a terminar la frase. Entonces tenemos que ser los únicos en salvar a la gente. Eso le hizo fruncir el ceño. Eidolon finalmente habló. Suena estúpido cuando lo dices así. La respuesta obvia es no, pero entiendo lo que quieres decir. Estamos perdiendo a una de nuestras mejores armas en la zona, ¿no es peligroso? No es más peligroso de lo que sería sin nosotros. Si tu objetivo es controlar el mundo, entonces es un problema, pero si tu objetivo es ayudar a la gente, ¿no sería mejor centrarse en las áreas que no se recuperan solas, incluso si ya tienes el control? Hubo un silencio incómodo durante varios segundos. Se salvaron de tener que responder cuando se escuchó un breve disparo de la alarma del Endbringer por toda la base. Leviatán estaba atacando. Los tres estaban muy versados en responder a los ataques de Endbringer, por lo que no hubo pánico, pero se apresuraron un poco para regresar a sus oficinas normales a tiempo para no parecer sospechosamente ausentes en los tres casos. En poco tiempo, Legend volaba desde Nueva York hacia Brockton Bay. Mientras aceleraba, sintió que sus preocupaciones sobre cómo iría todo se desvanecían poco a poco. Normalmente disfrutaba de la tranquilidad mental al ir muy rápido, pero esta vez el miedo regresó con toda su fuerza al desacelerar. Esto iba a ser terrible. Leviatán fue el único responsable de más muertes directas que cualquier otro ser en el planeta tras el hundimiento de Terranova y Kyushu. Si no era derrotado durante su ataque, sus maremotos continuarían hasta destruir todo en los 320 kilómetros más cercanos. Con la bahía de Brockton como objetivo, la mitad de la costa este desaparecería del mapa, incluyendo Nueva York.
A medida que los teletransportes y las llegadas rápidas se iban sucediendo, Legend se desesperó. Nunca antes habían luchado contra Leviatán con tan pocas capas. Había advertido a Alexandria y Eidolon que la tregua de Endbringer se vería afectada si enjaulaban a uno de los suyos, pero fue peor de lo que había temido. Cuando incluso el lento goteo se detuvo, Legend se dirigió al frente de la reunión para dar su discurso semi-preparado. Tenía algunas variantes según el tiempo de aviso del ataque de Leviatán y el tipo de defensa que debían implementar. A pesar del trabajo de Dragón en el software predictivo, las densas nubes negras de tormenta ya estaban peligrosamente cerca de la ciudad. Parecía que hoy optarían por la versión corta. Ni siquiera habían tenido tiempo de establecer un punto de reunión adecuado. Todos estaban en un estacionamiento en una colina, mientras los civiles seguían dirigiéndose a los refugios. No tenemos mucho tiempo, así que solo cubriré lo esencial. Asegúrate de llevar un brazalete para facilitar la coordinación. Si necesitas contactar con alguien durante el combate, pulsa el botón izquierdo del brazalete. El botón derecho es un pin que marcará tu ubicación en caso de emergencia. Levantó la muñeca para demostrarlo. Mantenernos organizados es una de nuestras mejores defensas contra los portadores del fin, así que es imperativo que trabajemos juntos. Todos saben lo que está en juego. Recuerden Kyushu, recuerden Terranova. No permitan que hoy sea otro. Si tienen algún poder a distancia, intenten mantener la distancia, no dejen que el agua de Leviatán los alcance, estarán conmigo intentando destruirlo. Los que puedan ayudar con los maremotos, allá con Eidolon, mientras que los que puedan resistir el impacto de un portador del fin, allá con Alexandria. Tuvo que alzar la voz para continuar, pues empezó a llover y cada vez era más difícil oír. Estaba a punto de continuar cuando su brazalete habló con la voz de Dragón. Leviatán avistado. El pequeño grupo se giró para mirar la orilla al ver emerger el Leviatán. Para la mayoría era difícil verlo, pero Legend no tenía ese lujo. De 9 metros de altura y con la forma de una gota de lluvia invertida, sus extremidades presentaban proporciones desproporcionadas. Hombros enormes y abultados, un pecho enorme, piernas desgarbadas y antebrazos demasiado largos. Una cola larga y delgada se movía a la saga. Salía del agua con una velocidad engañosa. Aunque parecía normal para una persona, Leviatán medía 9 metros y no tenía la lentitud imponente que normalmente se asociaba con ese tamaño. Se oyeron gritos por toda la ciudad mientras los civiles que aún no habían llegado a los refugios podían verlo personalmente. Justo cuando volaba por el aire para comenzar a atacar a Leviatán, un rugido que hizo temblar los huesos dividió el aire. La leyenda se detuvo en seco. Leviatán ni siquiera tenía boca, así que ¿cómo? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio a otra forma emergiendo del agua. Leviatán. Fuera de mi ciudad. Incluso los civiles habían dejado de gritar, casi en estado de shock, ante el volumen del grito, proveniente de la criatura gigante que parecía estar en ruta de intercepción con Leviatán. Incluso Leviatán se había detenido para girarse y encarar al recién llegado. La voz era apropiada para una criatura más alta que Leviatán. Debía de medir 15 metros y se movía con una velocidad asombrosa. La leyenda lo reconoció de inmediato como una de las criaturas de la colmena por su aspecto vagamente insectoidal, aunque con menos bordes redondeados y cuchillas de 3 metros en lugar de pies. La criatura aún estaba a 30 metros de Leviatán cuando, contra toda lógica para algo del tamaño de un edificio, saltó, abriendo enormes heridas en el suelo. Sin embargo, Leviatán fue el más rápido de los portadores del fin y, en respuesta, saltó hacia la criatura. Con una onda de choque que interrumpió las gotas de lluvia circundantes, se encontraron en el aire, los inmensos pies con cuchillas del monstruo de Ive perforaron el pecho de Leviatán en un grado cómicamente pequeño dado el tamaño de las cuchillas, pero aún más profundo de lo que Legend lo había visto ser golpeado de un solo golpe antes. Mientras luchaban por agarrarse, el eco de agua del Leviatán volaba en todas direcciones, llenando las calles de agua. Ambas criaturas destrozaron el edificio más cercano mientras luchaban, la estructura se derrumbó como papel a su alrededor, sin siquiera ralentizar la pelea.
Los movimientos ultrarrápidos de ambos monstruos se detuvieron momentáneamente mientras forcejeaban entre sí. La criatura de Ive tenía a Leviatán inmovilizado con una de sus cuchillas delanteras, así como con los dos brazos más pequeños que se desprendían del cuerpo principal. Leviatán, a su vez, tenía los brazos alrededor de la cabeza de la criatura y su cola azotaba furiosamente todo lo que alcanzaba, destrozando coches y farolas que se interponían en su camino. Justo cuando Legend decidió aprovechar la oportunidad para asestarle un golpe a la espalda desprotegida de Leviatán, un rayo emergió desde un punto más allá de la calle, un rayo que dolía a la vista. Tenía una falta de color que le resultaba especialmente desagradable a Legend, experto en detectar longitudes de onda de luz. No era negro, sino un agujero en el mundo sin el espacio intermedio. El rayo, aunque breve, tuvo un efecto impactante. La cabeza de Leviatán había desaparecido por completo. La leyenda pensó que eso era todo por un momento, ya que el cuerpo de Leviatán se congeló absolutamente por una fracción de segundo, antes de explotar en movimiento. Tan rápido que los humanos normales no podrían verlo, el cuerpo de Leviatán aplastó toda la cabeza y el cuello de la criatura gigante, antes de prácticamente teletransportarse a la fuente del rayo y golpear una burbuja de espacio que evidentemente era la fuente del ataque. Legend estaba en shock. Leviatán nunca se había movido tan rápido. Ni siquiera cerca, y el hecho de que destruyera con tanta facilidad a la criatura con la que había estado luchando antes significaba que se había contenido incluso durante esta pelea. Los brazos de Leviatán se desplazaban por el aire, golpeando lo que claramente era un escudo hecho de una burbuja translúcida de esa dolorosa antiluz. Justo cuando la burbuja estalló y las garras de Leviatán destrozaron el cuerpo ahora visible de la criatura de Ive, otro rayo de luz atravesó el pecho de Leviatán, dejando un enorme agujero en todo su interior. Aún así, el cuerpo continuó moviéndose, demostrando otra habilidad que Leviatán nunca había mostrado antes al tomar el control directo del agua que salía de su cuerpo para volar y encontrarse con la fuente del nuevo ataque. Esta vez, Legend tuvo la oportunidad de observar cómo las gotas de lluvia se dispersaban del área que ahora contenía el caparazón antiluz, incluso antes de que Leviatán lo alcanzara para empezar a golpearlo. Evidentemente, Leviatán intentaba, sin éxito, afectar directamente a la criatura de Ive con hidroquinesis. Al perforar el segundo escudo, Legend oyó una voz por su brazalete, y apenas pudo distinguirla también de los demás. Debía ser el dispositivo de emergencia. Colmena. Su núcleo está en la base de la cola. Apunta ahí. Como no reconoció la voz, probablemente se trataba de uno de los pocos villanos que habían aparecido. Posiblemente uno de los lugareños. Leviatán evidentemente también lo oyó, pues se retorció violentamente en el aire, pero fue en vano. Un tercer y último rayo impactó justo en la base de su cola, separándola del cuerpo. Al instante, fue evidente que esta vez era diferente. El cuerpo, ya decapitado, simplemente se desplomó en el suelo, dejando un cráter en la calle. El agua dejó de fluir del cuerpo de Leviatán, y las nubes de tormenta ya se veían más ligeras. Parecía que el debate sobre si Leviatán generaba sus tormentas de la nada o aprovechaba el agua existente finalmente se había resuelto. Sin su poder para mantener la tormenta unida, ésta se estaba desintegrando. Las calles aún estaban inundadas hasta las rodillas, y varios edificios estaban derruidos, pero parecía que todo había terminado. De verdad, esta vez. No habría más retiradas para el Leviatán. A Legend le costaba asimilarlo. Los portadores del fin habían sido parte importante de sus vidas durante tanto tiempo que era casi imposible imaginar a uno de ellos muerto. Llevaban tanto tiempo luchando contra ellos que, sin darse cuenta, habían optado por retrasar la acción, intentando ahuyentarlos una vez más, sin buscar un poder que realmente pudiera matarlos. Era casi como... Siendo honesto consigo mismo, Legend se parecía mucho a lo que les había sucedido a sus compañeros en su lucha contra Sion. Lo que le dio una idea. No sabía qué era ese ataque de rayo, pero no había encontrado resistencia en la densísima carne del portador del fin. Si Ivy era capaz de construir en secreto a ese monstruo de 15 metros de altura y crear algo capaz de matar a un portador del fin, era imposible saber qué otras habilidades aún conservaba y no había mostrado.
Recordó momentáneamente la conversación que tuvieron justo antes del ataque, sobre que Ive establecería una presencia en Canberra. Ahora era más importante que nunca tener a Ive de su lado. Sintió un breve atisbo de culpa por haber actuado a espaldas de su compañero, hasta que recordó sus propias acciones de los últimos años. Con la decisión tomada, Legend voló hacia arriba, antes de desviarse de la última ubicación conocida del Simur. Iba a tocar el espacio brevemente, así que no tenía sentido convertirlo en un objetivo tentador. Con la dirección fijada, empezó a acelerar cada vez más. Sabía que partía a unos 160 km por hora y alcanzaba los 1000 con regularidad, pero esta era una de las pocas veces que tenía la oportunidad de alcanzar los 10.000 o más. Había una razón por la que tenía que salir de la atmósfera para ir tan rápido. A medida que alcanzó la velocidad de crucero, sus pensamientos se calmaron, volviéndose cada vez más simples, hasta que sus únicos pensamientos fueron su destino y su rumbo. Reduciendo la velocidad de nuevo, tuvo la oportunidad de ver salir el sol al otro lado del planeta, ya que aún era temprano en Australia. Acercándose desde la atmósfera superior, también pudo comprobar que Canberra sí contaba con electricidad, pues las luces de la ciudad eran visibles a medida que se acercaba. Una escena extraña lo recibió. La gente comenzaba sus días como en cualquier otro lugar, pero inmediatamente se hizo evidente que Ive había estado ocupado. Los molinos de viento y las torres de agua eran los más visibles, pero lo siguiente que notó fue que, aparte de las bicicletas, el principal medio de transporte parecían ser criaturas de 6 patas parecidas a caballos que, evidentemente, servían como bestias de carga para la población. Justo cuando se acercó lo suficiente para notar que muchos de los que caminaban tenían 4 brazos, él también fue visto. Simultáneamente, cada 4 personas armadas que veía le señalaron su posición en el aire, y la gente empezó a correr a refugiarse. Ive, porque tenía que ser Ive, guiaba a la gente hacia un lugar seguro. Le recordó incómodamente a los civiles que huían del portador del fin que acababa de dejar. Fue muy extraño para el reconocido héroe recibir tal respuesta, pero tenía sentido, dado el estado normal de las zonas de contención del Simur. Se acercó, intentando parecer relajado y discreto. Sobre todo, no quería que esto derivara en una pelea. Huiría si fuera necesario, pues estaba bastante seguro de que no estaría más protegido de la misteriosa arma de rayos que Leviatán. La leyenda consideró que era una buena señal que Ive se quedara al aire libre con todos los que no estaban ocupados en llevar a los civiles a un lugar seguro. Finalmente lo suficientemente cerca como para oír por encima del viento, Legend gritó un saludo. Colmena. Vengo a hablar. Voy a acercarme al suelo ahora, ¿de acuerdo? La respuesta fue prácticamente inmediata, un grupo de una docena de cuerpos cerca de uno de los molinos de viento en el centro de la ciudad saludaron simultáneamente, obviamente haciéndole señas para que se acercara. Era hora de ver qué recepción tendría. Capítulo 62. 9, 5, 9, 5 o 0 o 0 o 0 o 0 o tenía a Legend cubierto por un montón de armas invisibles mientras descendía a mi encuentro. Si decidía hacer alguna broma, al menos le haría un disparo de advertencia. Oye, dragón. ¿Te importaría mirar por encima de mi hombro durante esto? Todavía no estoy en mi mejor momento en situaciones sociales complejas. Claro, Taylor. Sentí el cambio cuando parte de la conciencia de dragón se centró en un aspecto local de mi mente, que controlaba los cuerpos de la miríada cerca de Legend. Era una presencia reconfortante. Legend parecía estar intentando decidir cuál de mis cuerpos era el líder, antes de volverse hacia el más cercano. Colmena. He venido a hablar de algunas cosas. ¿Hay algún lugar con más privacidad al que podamos ir? El cuerpo que había elegido para interactuar asintió e hizo un gesto. Claro. Podemos ir al centro comunitario. También podríamos mostrar que estas personas solo intentaban seguir adelante con sus vidas y recuperarse. El centro comunitario era una antigua biblioteca que había sobrevivido al ataque prácticamente ilesa y contaba con mucho espacio adicional. Era la combinación de biblioteca, lugar de reunión, comisaría y hospital para los habitantes de Civic. Mientras caminábamos, dejé que Legend ordenara sus pensamientos.
Por lo que percibí, venir a hablar conmigo fue una decisión impulsiva y algo que le preocupaba. Podría haber varias razones, pero la mayoría me obligaban a ser al menos cortés con él. Siempre tendría la opción de ser más agresivo después. Después de unos minutos de silencio, decidí lanzarle una pregunta para al menos empezar a hablar. Entonces, tengo curiosidad por saber cómo supiste que me encontrabas aquí. Después de todo, se divulga muy poca información sobre las zonas de contención del Simurgh. Tras una breve mirada a algunas de las otras personas que asomaban la cabeza para observarnos, Legend evidentemente decidió que al menos podía responder esa pregunta con gente escuchando. Ese es, de hecho, uno de los temas que quería abordar. Tiene que ver con tu naturaleza antipensadora. En esencia, Canberra está abandonando la conciencia precognitiva, y algunos de los pensadores que conozco reconocieron el efecto. Ya estábamos en la biblioteca, así que le abrí las puertas y respondí. Bueno, sin duda es alguien muy seguro de sí mismo el que decide vigilar las zonas de contención del Simurgh. En respuesta a mi insinuación, Legend se rascó la nuca con un gesto algo nervioso. Intenté analizar el significado de ese gesto, hasta que me di cuenta de que no estaba en condiciones de hacerlo con precisión. Podría intentar inclinar la balanza a mi favor en esta conversación, pero era importante darme cuenta de que mi nivel normal de funcionamiento estaba más allá de mis posibilidades en ese momento. Mientras lo guiaba por el edificio, Legend miró a su alrededor con interés. Parecía que estaba considerando preguntar por el hombre al que le estaban probando una nueva prótesis biológica, antes de negar con la cabeza y concentrarse de nuevo en seguirme. Una vez en la oficina del viejo bibliotecario, cerré la puerta y me volví hacia él. Entonces, ¿qué era tan importante como para que tuvieras que venir a hablar conmigo antes siquiera de ayudar con la limpieza después de Leviatán? Parecía un poco más seguro ahora que solo era él y una sola persona con quien hablar. No sabía que había enviado a mi corredor original delante de nosotros a la habitación que estábamos usando. Antes que nada, solo quería disculparme por el terrible error judicial que permitió que te condenaran a la jaula de pájaros. Nunca debió haber sucedido. Ciertamente parecía sincero, pero aún no sabía si formaba parte del grupo que trabajaba en mi contra. Era hora de ponerlo a prueba. Le hice un gesto con la cabeza. Hablaremos de eso en un minuto, pero quería preguntarte algo primero. Hice un gesto hacia mi corredor, que apareció. ¿Sabías que ese corredor es el primero que hice? En cierto modo, me alegra que fuera el único que sobrevivió a la muerte del PRT. Legend parecía muy confundido por el tema aparentemente aleatorio. ¿Cómo demonios llegó a Australia? Dragón. ¿Te importaría analizar la respuesta de Legend con tu traje de análisis social para ver si está realmente confundido? Significaría que no tuvo nada que ver con el secuestro. Ya lo hiciste, Taylor. Me parece genuino. Es una anécdota curiosa, la verdad. Deberías preguntarles a tus compañeros. Ellos fueron quienes lo secuestraron y lo arrojaron al Océano Índico cuando perdieron el control. Legend dejó escapar un sonido a medio camino entre un suspiro y un gemido, dejándose caer sin fuerzas en la silla más cercana y acunando la cabeza entre las manos. Cuando volvió a hablar, lo hizo con una voz aún más contenida. Sé que no tienes motivos para creerme, pero no lo sabía. Te creo, pero todavía tengo curiosidad de saber por qué estás aquí. Bueno, originalmente, iba a explicar las acciones de mis compañeros de equipo e intentar conseguir tu ayuda para salvar el mundo, ya que lograste lo que nadie antes había logrado y mataste a un Endbringer. Hizo una pausa antes de continuar. Ahora, sin embargo, está claro que no sé tanto sobre lo que hacen mis compañeros como pensaba. Me interrumpí antes de que pudiera continuar. Todavía tengo curiosidad por saber qué te dijeron que eran sus razones. Es justo. Tenemos acceso a un precognitivo muy poderoso que ha estado ayudando a evitar que el mundo se hunda en el caos, y Alexandria sintió que las lagunas que estabas arrojando sobre la precognición eran más peligrosas para la estabilidad del mundo que el bien que podrías hacer. Decidí acercar una silla y sentarme frente a él. ¿Eso te dijeron? Quizás sea parte de ello, pero no intentaron encerrarme por eso. Un consejo.
Si descubres que Alexandria y Eidolon forman parte de una conspiración, no vayas a la directora en jefe a advertirle, o te meterán en la jaula de los pájaros. Legend levantó la vista de sus manos, alarmado. ¿En serio? ¿Eso fue todo? Supongo que no tendrás ninguna prueba. En lugar de responder, utilicé mis cuerdas vocales de corredor para reproducir el audio de mi llamada telefónica con el director en jefe. Escuché vagamente la grabación, pero sobre todo estuve observando el rostro de Legend mientras escuchaba su voz. Oye, dragón. Creo que podemos añadir un dato más a tu software de comparación de patrones, encontrando similitudes entre Alexandria y el director jefe. Legend parece molesto, pero no sorprendido en absoluto. Sí. La teoría tiene demasiadas pruebas ahora como para ser pura coincidencia. Sigo sin poder recuperar la información que me ordenaron olvidar, pero creo que tienes razón en que antes me ordenaron ignorar las similitudes entre ellas. Hay lagunas sospechosas en mis recuerdos sobre Alejandría. Al final de la grabación, Legend se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de hablar. Esto no está saliendo como esperaba, pero al menos me hace saber que hice bien en venir a hablar contigo. Supongo que piensas publicar esa grabación. Entendí rápido. Sí. Supongo que, ahora que se ha revelado que no estoy tan encerrado en la jaula como creían, sería una buena oportunidad para terminar mi guerra publicitaria con tus compatriotas. Me temo que no creo que termine muy bien para ellos, sobre todo cuando le haga saber al mundo que Alexandria y el director jefe son la misma persona. Me lo temía, pero en realidad no me sorprende. No voy a sacrificarme intentando salvarlos de las consecuencias de sus actos. Los sonidos apagados de la gente afuera volvían lentamente a la normalidad tras la inesperada llegada de Legend. Como tenía suficientes personas para hacerlo, les avisé en persona que él estaba allí, en paz, para hablar conmigo. Mencionaste algo sobre salvar el mundo. ¿Te referías a destruir a los otros dos Endbringers? Negó con la cabeza. No. No me malinterpretes. Me encantaría que tú también lo hicieras, pero en realidad no son el problema. El problema mayor es Sion. Él es la fuente de los poderes para humanos, y por lo que sabemos, cuando termine su vida en la Tierra, destruirá todas las versiones de la Tierra para viajar al siguiente planeta. Le di vueltas a eso un rato, comparándolo con lo que sabía sobre el funcionamiento de los poderes y las matemáticas que había calculado para cruzar dimensiones. Sospechaba que se equivocaba al decir que serían todas las versiones de la Tierra, pero si tomaba el subconjunto más grande de coordenadas restringidas de las matemáticas del profesor Ayuiré, podría ser cualquier número entre 1050 y 10-100 tierras. Sin duda, muchísimo. También encajaba con lo que entendía sobre el funcionamiento de los poderes. Todos menos el mío, claro. Sin embargo, estaría bien si pudiera obtener alguna confirmación. Si bien eso parece algo que debería preocuparme, no responde a la pregunta de por qué viniste a mí. Legend frunció el ceño levemente. Me preguntaba sobre ese ataque de rayo que usaste. Nunca había oído hablar de algo ni remotamente tan fuerte. ¿No crees que Su voz se fue apagando mientras yo negaba con la cabeza. A menos que me equivoque, no sería muy útil contra Sion. Aunque no se me ocurre ningún material, poder o habilidad capaz de detener ese tipo de ataque, su alcance es muy limitado y no escala muy bien. Incluso usando una criatura del tamaño de mi titán no haría mucho más que el doble de alcance. Estaba reflexionando en voz alta, pero varias de mis ideas sobre la naturaleza de los poderes finalmente estaban tomando forma. El problema principal es la forma que adopta el cuerpo real de Sion. Toda la matemática que rodea los poderes gira en torno a flujos de energía transdimensionales, pero ninguno crea energía ni materia de la nada, así que hay gran parte del cuerpo que ni siquiera podemos ver para cada poder, y mucho menos la fuente de todos los poderes. Sospecho que la única razón por la que Leviatán está muerto es que mi ataque separó sus procesos centrales de su cuerpo, y no puede reconstruir las partes de su cuerpo en esta dimensión. Si los Endbringers pudieran viajar entre mundos por sí solos, probablemente resurgiría, como nuevo. Como tengo plena confianza en que Sion puede viajar entre mundos, lo peor que podría hacerle es reventar la versión local de su cuerpo como una pompa de jabón.
El rostro de Legend se ensombreció mientras hablaba. Ah. Esperaba, supongo que no importa. Aún así, mejor habértelo dicho. Si no crees que puedas hacerle daño, bueno, tendremos que buscar, levanté un dedo, lo que lo hizo detenerse. No dije eso. Solo que no creo que un solo método funcione. Es una pena que no sepamos más sobre cómo se comunica la especie de Esion, porque por todo lo que he podido averiguar sobre él, Esion puede ser increíblemente poderoso, más de lo que nadie imaginaba, pero no es muy, digamos, resiliente mentalmente. Hubo silencio durante un buen rato mientras varias emociones parpadeaban en el rostro de Legend. Finalmente, habló. ¿Te serviría de algo tener acceso al cadáver de su compañero? Vinieron a la Tierra en pareja, y mis compañeros lograron matar a uno de ellos cuando estaba débil. Mi mente daba vueltas ante las posibilidades. Empecé a reunir a un par de mis representantes locales más capacitados, pues presentía hacia dónde se dirigía esto. Supongo que lo mencionas porque tienes acceso y estás dispuesto a llevarme contigo. Todavía con una expresión algo conflictuada, asintió. Legend estaba algo distraído cuando se abrió la puerta. Los cuerpos extra que había reunido estaban listos. Se mordió la lengua al preguntar por ellos hasta que la media docena de cuerpos extra, además de un comando con un Swooper, cruzaron la puerta y la cerraron tras ellos. De repente, la gran sala se sintió bastante apretada, pero en parte se debía a la forma un tanto cómica en que el comando tuvo que agachar la cabeza para caber bajo el techo. Ah. Supongo que ahora sería un buen momento para preguntar, ¿qué pasa con todos esos cuerpos? ¿De verdad estás controlando a tantos desde la jaula de pájaros? Sinceramente, me sorprende que se demorara tanto en preguntar. Por cortesía, mantuve el mismo cuerpo de portavoz para ser el único que hablara. Tus compañeros deberían haber intentado averiguar más sobre mí pacíficamente antes de recurrir al secuestro. No controlo los cuerpos, soy los cuerpos. Si mi cuerpo original muriera, me entristecería, pero estoy bastante seguro de que el resto de mí sobreviviría perfectamente. No querría ponerlo a prueba, claro, pero ni siquiera congelarme en el tiempo o ponerme fuera de alcance hace que mis otros cuerpos dejen de ser yo. Legend palideció un poco ante eso, antes de recomponerse. Ah. En fin, creo que es hora de demostrarte lo que puedo hacer. Si algo me han enseñado mis compañeros de equipo con su andar por las sombras, es que tus aliados solo pueden ayudarte si están bien informados. Girándose en el aire, Legend habló con claridad, aunque no a mí. Puerta al jardín de la carne. Con eso, un rectángulo de espacio se desplegó varias veces, hasta convertirse en una simple puerta a un paisaje alienígena suspendido en el aire. Legend me precedió al cruzar la puerta, antes de empezar a llenarla con los diversos cuerpos que había seleccionado para mi equipo de exploración. Dragón. No te sorprendas, sospecho que perderemos contacto con esos cuerpos en un minuto. Son un grupo bastante capaz, pero no tenemos forma de contactarlos hasta que regresen, y me da mucha pena volver a usar esa tecnología. Entiendo. Me retiró de su control. Aún no hemos probado los cambios que hice a las restricciones de instancias múltiples, y prefiero no probarlos ahora. Con una transición abrupta de lo mundano a lo alienígena, cruzamos el portal. Me aseguré de prestar la máxima atención a mi ubicación para saber qué dimensión era en relación con nuestra dimensión de origen. Sentí que el portal se cerraba al cortarse mi conexión, pero no fue tan impactante como podría haber sido, ya que tenía 10 criaturas a este lado del portal. Envié mi Swooper para inspeccionar la zona y miré a mi alrededor. Jardín de carne. En verdad. Hasta donde alcanzaba la vista, incluso desde mi perspectiva de Swooper, se extendía un mar caótico y vagamente fractal de partes del cuerpo. Las partes más cercanas a nosotros eran las más humanas, pero a medida que se alejaban, se formaban estructuras cada vez más esotéricas. Una pequeña parte de mi cerebro se sintió reconfortada al verlo, y tomé nota de ello. Era bueno saber cuáles eran mis influencias mentales, aunque no pudiera cambiarlas sutilmente en ese momento. Ahora solo tenía que descubrir si mis vagas ideas de cómo matar al ser más poderoso del planeta realmente funcionarían. Capítulo 63.
9, 6 o 0 o los cuerpos que traje conmigo a través del portal se desplegaron para investigar algunas de las estructuras alienígenas que nos rodeaban, mientras que el cuerpo de Myriad, que había estado actuando como portavoz de Legend, continuó caminando ociosamente con él sobre el suelo esponjoso. Con el rumbo decidido, Legend parece contento de esperar a que yo formule mis preguntas en paz. Entonces, las entidades que otorgan poderes, estos extraterrestres, se basan en una biología como esta. Señalo a nuestro alrededor los variados tonos carnosos de jardín. Legend asintió, antes de dar más detalles. Sí. Parte de ello es biología muy extraña, como la carne pseudocristalina que compone la mayor parte de la masa de este, pero hasta donde hemos podido determinar, todo es biología de algún tipo. No hemos podido encontrar ningún cálculo mecánico ni análogo informático. Interesante. Y potencialmente una debilidad que podría explotar. Y todos los poderes que conoces provienen de una de las dos entidades. Es difícil estar seguro, pero sí. Presumiblemente hay otros de la misma especie en algún lugar. Legend señala al cielo, pero según las observaciones que hemos hecho de este, son los primeros que han asomado la cabeza en nuestro universo, al menos como mundo primario. Sería difícil detectar la presencia de uno que apenas hubiera empezado a asomarse, por así decirlo. Asentí, dándole vueltas a la situación. Estaba bastante seguro de que algo había salido muy mal al recibir mis poderes, pero Legend tendría que ganarse un poco más mi confianza antes de compartir con él los detalles que había resuelto. Aunque eso no quiere decir que no pudiera empezar a trabajar en el problema. Entonces, si pudiéramos destruir el equivalente de Sion del jardín que nos rodea, ¿eso lo mataría, crees? Legend miró a lo lejos, donde mi corredor examinaba una excrescencia con simetría trilateral, una característica inusual en los sistemas biológicos, aunque no desconocida. Tenía una mirada ligeramente desenfocada mientras pensaba en cómo responder a la pregunta. Más o menos. Sé que lo detectamos en un punto muy vulnerable, y aún así, no está muerto ni por asomo. Simplemente sus procesos centrales se han interrumpido, con suerte de forma irreparable, pero no tenemos forma de comprobarlo, salvo que Sion aún no lo ha reparado. Se rascó la barbilla mientras miraba a su alrededor. Supongo que no había pensado en el problema en términos tan concretos antes. Si quisiéramos causar un daño comparable, probablemente necesitaríamos destruir un trozo del cuerpo real de Sion, del tamaño de un país pequeño, en el lugar preciso. El problema es que no tenemos forma de saber cuál es esa ubicación, incluso si pudiéramos llegar a su cuerpo real. Sin duda, necesitaríamos causar un daño considerablemente mayor. Probablemente destruyendo la mayor parte de la masa de su cuerpo central, que, si se parece en algo a este, tiene un tamaño entre el de un continente y el de un hemisferio completo del globo. Asentí mientras él se devanaba los sesos, demostrando que lo entendía. Así que el tipo de daño que sería difícil incluso con armas nucleares, si pudiéramos enviarlas todas al lugar correcto. Ante su asentimiento ligeramente incómodo, continué. ¿Has pensado en armas biológicas? Con la superplaga adecuada, unos pocos gramos podrían ser suficientes. Con el tiempo suficiente, Legend se sentó en una protuberancia ligeramente irregular y se frotó las sienes. Sí. Aparte de que no tendríamos forma de lanzar el arma, ni siquiera las peores plagas de Bonesau serían lo suficientemente efectivas. No sé si algo podría afectar la biología de forma tan variada como se requiere, se interrumpió al oírme soltar una risita oscura. No te preocupes por eso. Que me limite a criaturas de aspecto amigable no significa que solo me ocupe de eso. Menos mal que no soy fácil de provocar, porque crear una superbacteria de ese calibre me resultaría relativamente sencillo. Ah. Ya veo. Legend se puso ligeramente pálido ante eso, supongo que era hora de distraerlo un poco. ¿Podrías enseñarme las matemáticas que has calculado para viajar entre dimensiones? He averiguado suficientes matemáticas del profesor Aiwire como para transmitir información entre dimensiones, pero aún no he calculado todo el conjunto necesario para transmitir materia, salvo que requeriría mucha energía para la fuerza bruta.
Legend giró la cabeza para mirarme con los ojos abiertos. Supongo que la distracción fue un éxito. Usamos un par de parahumanos para nuestras necesidades, así que no entendemos bien la mecánica, pero les daré acceso a lo que tenemos. En esencia, uno de los dos se encarga de la selección de objetivos, mientras que el otro puede crear los portales. Sin embargo, no creo que ese método funcione para lo que buscamos, ya que, por lo que sabemos, Esion ha bloqueado el acceso a su propia dimensión. Al menos esa es la única explicación que se me ocurre para el hecho de que no hayamos encontrado ni rastro de los cuerpos de las entidades, aparte de este, al que ya teníamos acceso. Miré a mi nuevo aliado nominal. ¿Te importa si volvemos a Canberra mientras lo pienso? Creo que ya tengo más que suficiente por ahora. Con el consentimiento de Legend, volvió a hablar al aire y abrió un portal de regreso a la oficina que habíamos dejado. Tendría que gidear algunas defensas de teletransporte de aquí en adelante. Si Legend y sus supuestos aliados podían hacerlo, estaba prácticamente garantizado que Sion también podría. Fue una sensación curiosa, reconectarme con mi yo superior. Una mezcla entre la relajación de un músculo tenso y un despliegue de sentidos, similar al despertar. Rápidamente, la información que había aprendido se distribuyó en mi mente para su análisis. De hecho, el pequeño trozo de carne que llevaba mi Swooper fue llevado cuidadosamente a una piscina de digestión aislada para descomponerlo y ver qué podía aprender de la estructura de la carne misma. La mayoría de mis cuerpos salieron amontonados de la habitación, e hice un gesto hacia una de las sillas de la oficina para que Legend la tomara, mientras yo me sentaba en la que estaba frente al escritorio. Se sentó pesadamente. Aunque parte de ello podría deberse al bajón de adrenalina de la pelea con el Endbringer que acababa de terminar, supongo que la mayor parte se debía a la decisión de involucrarme en el problema del vástago. ¿Te puedo ofrecer algo de comer o beber? Tenemos café y té si te interesa. Sí. Un café me viene bien ahora mismo. Quizás lo pague más tarde, pero me vendría bien algo para animarme. Hizo una pausa mientras mi oferta empezaba a calar. Aquí sirven café y té. Sé que intentan variar la comida que entregan en las zonas de cuarentena, pero tenía la impresión de que no enviaban muchos artículos de lujo como el café. Fue bueno ver que todavía estaba en el balón. Oh, eso no lo conseguimos de afuera. Tengo que hacerlo yo mismo, aunque debo decir que estoy bastante contento con el resultado hasta ahora. Abrí la puerta con otro cuerpo de Myriad que acababa de recoger café del área común. Una idea de dragón, en realidad. Si bien cualquiera podía comprar comida en cualquier piscina de digestión, algunos artículos de lujo se distribuían a través de los centros cívicos. No por escasez, sino porque les daba a todos una razón para pasar por los centros comunitarios de vez en cuando. Algunos usaban la excusa para socializar, y otros para justificar el viaje para acceder a otros servicios. Pasaría un tiempo hasta que todos comprendieran que los servicios ofrecidos eran realmente gratuitos y sin compromiso. Hasta que se produjera ese cambio cultural, lo usaría con gusto como excusa para controlar a la gente sin ser invasivo. Legend dio un buen trago a su café antes de dejarlo en la mesa, entre nosotros. Mis felicitaciones. Mucho mejor que lo que tenemos en la base del protectorado. Habló con una media sonrisa. Me di cuenta de que aún estaba desconcertado por la situación, pero poco a poco se estaba asimilando, y la sensación de normalidad que nos rodeaba le ayudaba a aceptar su decisión impulsiva como la correcta. Ahora que tuve algo de tiempo para pensar en el problema con mi capacidad cerebral expandida y con Dragón mirándome por encima del hombro, pude ver un camino más claro hacia adelante. Quizás tenga una posible solución a tu problema. Aunque probablemente podría conseguir que un portal semiestable, capaz de transmitir un par de gramos de materia, esté operativo en pocas semanas, no tendría forma de localizarlo. Si me permites acceder a tus capacidades interdimensionales, puedo refinar la localización poco a poco explorando los límites del espacio que no puedes alcanzar. Con los cálculos correctos, puedo usar esos espacios en blanco para tantear los límites del espacio restringido y calcular con precisión las coordenadas de la dimensión de origen de nuestro amigo. ¿Y crees que eso podría hacerse en un plazo razonable?
Sé que existen muchas dimensiones. Incluso las cifras a las que tenemos acceso se cifran en decenas de exponentes. Asentí. Sí. Aunque los cálculos que he hecho hasta ahora indican que podría ser de cualquier dimensión de un Google, espero reducirlo al menos en un orden de magnitud por semana. A ese ritmo, podría tardar 2 años, pero al menos es un cronograma con el que podemos trabajar. Además, es mucho mejor que el plan B. La mirada de Legend se agudizó. Había estado tomando su taza de café, asintiendo, pero ahora tenía ambas manos sobre las rodillas, inclinado hacia adelante. ¿Tienes un plan B? Respondí, algo reticente. Sí. Aunque sin duda es la amenaza más grave para la Tierra, nuestro amigo extraterrestre no es la peor entidad que existe. Ni de lejos. Mi plan B es conectar nuestro problema local a una de esas otras entidades con la conexión paralela más masiva que pueda lograr. Necesitaría aprender más sobre sus protocolos de comunicación, pero sin duda es factible. Mientras podamos engañar, forzar o estafar de alguna manera a nuestro problema local para que se conecte al centro de comunicaciones que podría construir, estimo que hay más del 80% de probabilidades de que lo lobotomice por completo. Por supuesto, ese último e incierto 20% me hace bastante reacio a confiar en ese plan. Legend se contuvo visiblemente para no hacer demasiadas preguntas sobre esa idea, limitándose a los detalles prácticos. ¿Cuánto tiempo tardaría en construirse este centro de comunicaciones? Al menos 3 semanas, pero no más de 1 mes y medio para terminar lo básico. Siempre podría extenderlo a partir de ahí, por supuesto. Entonces podríamos tener eso listo y seguir trabajando en el otro plan como principal. Bien. Bien. Soy tan reacio a confiar en él como tú, pero estaría bien si tuviéramos al menos un plan de respaldo. La pausa entre nosotros se amplió. Para la mayoría de la gente, sería incómodo, pero últimamente yo ya no podía molestarme con una conversación. Mejor esperar y ver qué le daba miedo a Legend mencionar. Tras otro café, finalmente habló. ¿Puedo hacer algo por ti, Ive? Puede que no esté de acuerdo en absoluto con sus acciones, pero aún siento el peso de lo que mis compañeros te hicieron. Lo pensé un minuto, analizando el problema desde varios ángulos. Lo curioso es que, en realidad, no necesito mucho. Estoy en una situación bastante buena ahora mismo, a pesar de los contratiempos. Sobre todo, me gustaría contar con recursos externos para ayudar a la gente de Canberra. En cuanto a suministros, estamos bien, pero si tienes acceso a algún investigador discreto especializado en efectos maestros, me vendría bien confirmar mi hipótesis de trabajo. Mi inmunidad precoz está desactivando lentamente las bombas Simur. Sería bueno poder ayudar a lo que queda de algunas de las otras zonas de contención. La leyenda sonrió ante mis peticiones, pero yo tenía una petición más que añadir que probablemente le agradaría menos. Y me gustaría contar con su ayuda sutil para señalar a los culpables del desastre de Birdcage. Llevo tiempo preparándome para la publicación de mi llamada telefónica con el director jefe, y si contara con su ayuda, podríamos asegurarnos de que los culpables no sigan saliéndose con la suya. Su sonrisa se desvaneció. Suspiró y se recostó para mirar al techo. Supongo que es justo. ¿Estás seguro de que es lo mejor? Aunque discrepo con sus acciones, debes admitir que el sistema actual al menos funciona. Hasta cierto punto, sí, pero tengo un plan de Accord para vengarme de quienes me hicieron daño, y si mencionamos tu inclusión, estoy seguro de que estaría dispuesto a ofrecer sus servicios para actualizar el plan e incluir una transición lo más fluida posible. Conociendo a Accord, es prácticamente seguro que terminaremos con un sistema que funcione mejor que el actual. ¿Qué opinas? Levanté una de mis manos derechas para saludar. Fue en gran parte simbólico, pero tuve la sensación de que Legend era de los que cumplen su palabra. Tras una breve pausa, me estrechó la mano. Trato hecho. Intentaré conseguirte ayuda sutil con los expertos que conozco en los campos de estudio relevantes para confirmar tu influencia en las víctimas del Simur. También tienes mi ayuda para atribuir la culpa a quien corresponde. Maldita sea. Les dije que su actitud les pasaría factura. Al menos es con alguien a quien le importan los daños colaterales.
Legend presionó la palma de la mano contra su manga izquierda y unos sutiles puntos se iluminaron para indicar la hora. Ha sido productivo hablar contigo, Colmena. Será mejor que vuelva a limpiar la zona después de la pelea con el Leviatán, antes de que la gente se pregunte demasiado dónde he estado. Me mantendré en contacto. Anoté rápidamente algunas direcciones en un trozo de papel antes de entregárselo. Toma. No dudes en contactarme por cualquiera de estos canales en línea. Estoy seguro de su seguridad. Me harás sonrojar, ¿sabes? Oh, cállate. Eres el mejor en seguridad en línea y lo sabes. No hace falta que te lo recuerde. Una vez que lo saqué del edificio, Legend me hizo un gesto de asentimiento una vez más, antes de despegar hacia el cielo. Logré rastrearlo a varios miles de pies de distancia antes de que se perdiera en la bruma atmosférica. Una vez hecho esto, centré mi atención principalmente en las matemáticas del profesor Aguirre. Sabía que era posible transmitir materia entre dimensiones, pero ahora tenía un impulso aún mayor para que los portales funcionaran. Quizás si comparara las matemáticas que la mente colmena mayor usó para teletransportar pequeñas unidades entre nodos conocidos cercanos dentro del mismo universo, podría buscar similitudes. Capítulo 64. 9797 o 0000 Elliot Gordon se abría paso con cuidado alrededor del enorme cadáver que había quedado tras la pelea de unas horas antes, consciente de los escombros de los edificios derruidos y las calles aún resbaladizas. Incluso con buenas botas de seguridad con punta de acero, era fácil torcerse un tobillo en un terreno como este. A su alrededor se oía el estruendo de maquinaria pesada. Fue una situación realmente extraña. Después de que los bomberos hicieran una búsqueda preliminar, y el propio Armsmaster se acercara y usara un prototipo para confirmar que no había más supervivientes atrapados entre los escombros, los equipos de trabajo empezaron a aparecer como hormigas acosando el cuerpo de una rata muerta. Ese era el problema. Los equipos de trabajo no pertenecían al mismo departamento, ni siquiera a la misma organización. Solo eran los chicos disponibles dispuestos a trabajar. Elliot reconoció a hombres de al menos 3 cuadrillas de carreteras diferentes, trabajando junto a algunos ingenieros de obras públicas y obreros de la construcción locales. Habían recibido autorización provisional del CDS local para trabajar en el gigantesco cadáver con cualquier cosa excepto sopletes, y habían reunido suficiente equipo para todos. Y allí estaba él, un maldito ingeniero de saneamiento, llevando un juego de discos de corte de 12 pulgadas para uno de los hombres que realizaba el corte. Finalmente, cuando llegó al otro lado de la pierna, llamó al hombre que estaba trabajando cortando la armadura en la base de la garra, a 3 metros de la pierna. «Hola, Miller». No hubo respuesta, pero no fue una sorpresa dada la cantidad de ruido a su alrededor. Sabía que no debía interrumpir a un hombre con una herramienta eléctrica enorme, así que esperó a que Miller lo viera y dejó la herramienta. «Gordon». Su mirada se dirigió a los discos de corte que Elliot llevaba. «Oh. Bien. ¿Me los has traído?» Elliot asintió, hablando en voz alta para hacerse oír por encima del ruido que aún los rodeaba. «Sí». «Entonces no hubo suerte con los discos de cemento». Miller negó con la cabeza. «No sirven para nada. No se rompen ni se desgastan en esta armadura si te fijas en el calor, pero cortan demasiado lento. Se deslizan sin morder». Sacando una herramienta de su cinturón, comenzó a quitar el disco de cemento para cambiarlo. «Les avisaré a las otras tripulaciones. Tuvieron suerte con el sistema hidráulico una vez que pasamos el blindaje». Huelga decir que las potentes cizallas hidráulicas montadas en las 2 excavadoras que consiguieron en una obra local no funcionaron con el blindaje. Ambos habían visto la herramienta destrozada que resultó de ese experimento. Elliot le entregó uno de los discos abrasivos de corte y respondió: «Sí. Es un proceso lento, pero pueden con ello. No dañará los huesos, claro, pero significa que probablemente podamos terminar en una semana». Tras aceptar el nuevo disco y empezar a colocarlo, Miller asintió y miró a su alrededor un momento. «Los ejecutivos siguen discutiendo sobre quién se queda con qué». Recibió un gruñido como respuesta. «No me lo recuerdes».
Agencias de 3 letras están saliendo de la nada intentando meter la pata. Si fuera por ellas, no podríamos hacer nada durante un mes. Creo que ya son 7 u 8 las que intentan reclamar jurisdicción, y eso es solo por esta. El ingeniero de saneamiento señaló vagamente el cadáver del titán de Ibe. Leviatán es aún peor. Ni siquiera podemos cortarlo con nuestras herramientas, y es demasiado pesado para que cualquier máquina que quepa por las calles lo mueva. Si no se les ocurre alguna porquería de Tinker, tendremos que pavimentarla o algo así, quizás cerrar la calle permanentemente y desviar el tráfico alrededor de la nueva manzana. Miller por fin terminó de colocar el disco nuevo e hizo un gesto para colocar el resto sobre el capó destrozado. Justo cuando estaba a punto de volver a cortar, se volvió hacia Elliot. Fue una cosa increíble. Leviatán está muerto, joder. Es difícil de creer. O0 o Catherine, te quieren en la sala de reuniones 3. Enseguida. Metió a toda prisa las notas que había acumulado sobre Leviatán en la carpeta Manila y corrió hacia las escaleras. Aún no habían restaurado el funcionamiento de los ascensores, pero al menos ahora tenían electricidad en el edificio. Todavía tenía el pesado trabajo de investigar para nuevas historias, pero al menos ahora la ponían a trabajar en las historias reales. No quería convertirse en una de esas vendedoras de maquillaje deslúcidas en las que se convertían tantas otras ex-meteorólogas cuando su aspecto empezaba a decaer. De ahí la razón por la que ahora subía las escaleras de 2 en 2 hasta el tercer piso. Una no se entretiene cuando la llaman desde arriba. Después de tomarse un segundo para alisarse el cabello después de las brisas en el piso de arriba, Katy entró en la habitación. Preguntó por mí, señor. Llámelo adulador si quiere, pero ella dirigió su pregunta al director de la sucursal local, Ralph Chambers. Era un hombre de 50 y tantos años que había conservado su aspecto de presentador de noticias de máxima audiencia a medida que envejecía y ascendía en la siempre competitiva jerarquía de los informativos. Sabía que quizá no fuera Ralph quien la había llamado, pero nunca estaba de más inclinar la conversación hacia el lado que uno quería que la gente pensara. Él levantó la vista de la laptop al oír su voz antes de asentir. ¿Sullivan? Sí. ¿Te están sacando de la historia del Leviatán? El rostro de Katy no mostró nada del repentino frío que sintió en las venas. Esto era muy bueno, o extremadamente malo. Pon a quien quieras para que te sustituya. Tenemos algo más grande que nos acaban de regalar. ¿Sigues al tanto de todas las noticias de Ibe desde aquella primera entrevista, supongo? No lo formuló como una pregunta. Claro. Tengo algunas de mis notas aquí mismo. Levantó la carpeta Manila con su investigación sobre la pelea con Leviatán. Desde su primer golpe de suerte al encontrar a Ibe en la calle, la sucursal local de Channel 4 News le había dejado casi todas las historias sobre Ibe, y se había convertido en toda una experta para conservar ese puesto. Bien. Escucha este video y dime qué te parece. Dicho esto, se inclinó hacia adelante y presionó un botón en la laptop. Hola, director jefe. Aquí la colmena del protectorado, región este-noreste. Ralph observó su rostro mientras escuchaba el vídeo. Esto era condenatorio. Más que condenatorio, en realidad, era el fin de su carrera. Para el director jefe, Alexandria y Eidolon. Al terminar el vídeo, Katy pensó mucho. No podía hacer el ridículo. Esto implica directamente a actores clave en una conspiración entre el BRT y el protectorado. No podrán conservar sus puestos después de que publiquemos esto. Con un brillo en los ojos, Ralph asintió. Evidentemente, ella había fallecido. Hay más. Nos han proporcionado pruebas de que el director jefe es la misma persona que Alexandria. Estamos investigando su autenticidad ahora mismo, pero parece limpio. He recibido órdenes de la oficina central. Alguien ha visto tu material y ha decidido que le gusta la simetría de que sea la primera persona en entrevistar a Ibe y revelar la historia sobre su trampa. Seré franco. No creo que estés listo para eso. Él levantó una mano mientras ella empezó a hablar. Pero estoy dispuesto a darles esta oportunidad. Convoquen a quien necesiten, pero tiene que hacerse en las próximas 6 horas. Ese es el tiempo máximo que estoy dispuesto a esperar, ya que sé que no fuimos la única agencia de noticias en recibir esto.
Ahora es nuestra prioridad número 1 hasta que la noticia se publique. Entendido, señor. O0 y otro. Pausa. 12 más en la misma dirección. Pausa. 1203 en la misma dirección. Pausa. Un asentimiento. Encontramos otra ventaja. Por favor, confírmalo. Otro asentimiento. Bien, elige una nueva dirección. Desde arriba. Legend y yo habíamos ideado un sistema. Era engorroso, pero metódico, y funcionaba. El par de parahumanos de los que dependían para atravesar dimensiones no podían percibirme, así que, aunque quisiéramos, no podría permitirme acceder a ellos directamente. En cambio, se quedó a mi lado, con un portal abierto junto a él que daba a la habitación donde estaban la pareja de portales, llamados portero y clarividente. Estábamos en mi Canberra, y yo le daba instrucciones a Legend, que luego él les pasaba una a portero y clarividente. El tiempo de retraso entre las instrucciones no fue tan malo como parecía, ya que tomó tiempo abrir los portales y también tomó tiempo hacer los cálculos sobre qué dirección intentar a continuación. En realidad, andábamos a tientas en la oscuridad, intentando encontrar la forma de las paredes que nos contenían. Solo que no podíamos distinguir en qué dirección nos movíamos, y lo hacíamos en más de 3 dimensiones. Un número desconocido de dimensiones, mayor que 3. Lo había reducido a definitivamente más de 9 dimensiones, y probablemente menos de 70. En otras palabras, era un proceso lento. Íbamos avanzando, y eso era importante. Estábamos trabajando en el problema porque Legend tenía tiempo, ya que no tenía a nadie en quien confiar que lo hiciera por él. Al principio, nuestro factor limitante era el tiempo libre que tenía Legend, pero eso se había convertido en un problema menor últimamente. ¿Otra ventaja? Bien. Adelante, tómate un descanso. Legend se crujió la espalda al levantarse de su silla en el centro comunitario de Canberra. Al principio, solo era la oficina a la que lo llevé porque era cómoda y no estaba en uso, pero se había convertido en su oficina en un sentido muy real. No sé qué piensen ustedes, pero a mí me vendría bien algo de comer. Este cuerpo no ha comido en mucho tiempo, así que creo que me uniré a ti. Le sonreí. Solo había pasado una semana desde que vino a verme, pero ya estábamos forjando una camaradería que yo apreciaba. Había algo refrescante en la forma en que se entregaba a sus creencias. Mientras caminábamos hacia la cafetería, varias personas saludaron a Legend con la cabeza, y él les devolvió el saludo, incluso diciendo algunos nombres a modo de saludo. Mientras hacíamos la corta fila para pedir comida, se giró hacia mí. Un día de estos me voy a mudar aquí, ¿sabes? Me ahorraría el viaje. Muy gracioso, leyenda. Te teletransportas aquí. Para el vecindario, entonces. Esta gente sería mucho mejor vecina que la mía. Lo dijo como si fuera una broma, pero había tristeza en sus ojos. Calculé que pasaría otro mes antes de que su broma fuera más práctica que teoría. Una hamburguesa y un plato especial del chef, por favor. Solicitado por Legend. No sé quién lo empezó, pero especial del chef se había convertido en la forma abreviada de describir cualquier comida experimental que probara esa semana. La semana pasada fue lechuga con sabor a tocino. Esta semana, una manzana con sabor a sandía. A los residentes pareció gustarles la variedad. Cuando nos sentamos, me volví hacia él. ¿En serio? ¿Cómo lo llevas? Suspiró y apoyó la cabeza en la mesa. Tan bien como se puede esperar, supongo. No me importa perder mi puesto. De todas formas, últimamente conseguía cada vez menos. Lo que realmente me molesta es que Rebecca y David puedan simplemente descartar al mundo entero, ¿sabes? Asentí. El público no se lo tomó bien cuando Alexandria y Eidolon escaparon de la justicia desapareciendo sin dejar rastro. La teoría popular actual era que Eidolon había usado un poder para alterar permanentemente su apariencia, pero la realidad era que simplemente se fueron a otra tierra cuando sus fechorías salieron a la luz en esta. ¿Siguen intentando que te vayas con ellos? No. Oh. No había mucho que decir. El hecho de que ni siquiera intentaran mantener el contacto con su excompañero lo decía todo.
Legend finalmente levantó la cabeza de la mesa y mordió enojado su manzana, para luego disminuir la velocidad y masticar durante un minuto. Me gusta este. Deberías añadirlo a la lista de los que más te gustan. Asentí. Al principio pensé que no creían que pudieran seguir ayudando desde la cárcel, pero ya no creo que sea así. Cuando se dieron cuenta de que su control sobre Ardbeg se estaba desvaneciendo, es como si dejaran de importarles los problemas. Tienen una lista interminable de justificaciones como ya no es un uso eficiente de nuestro tiempo, pero los conozco lo suficiente como para saber que están mintiendo. Lo triste es que llevan tanto tiempo mintiendo que creo que han empezado a creerse sus propias mentiras. Estaba comiendo lentamente mientras Legend se desahogaba, pero parecía que ya estaba harto. Así que se desentendieron. Él simplemente asintió, con una mirada distante en su rostro. ¿Quieres que les haga entrar en razón? Pregunté, medio en broma. Para su crédito, Legend lo pensó un minuto mientras masticaba. No. Que se larguen y sean miserables en otro lugar. Querré detener sus experimentos tarde o temprano, pero sin los recursos de Beth, de todas formas han sufrido un retraso de unos años. Sus planes no van a funcionar nunca. Comimos en silencio un rato mientras reflexionábamos. Había adquirido la costumbre de desconectar parcialmente a cualquiera que mantuviera una conversación con alguien del resto de mi red. Esto me obligaba a prestar atención a la otra persona de una forma que me resultaba difícil cuando era mucho más grande. Aunque me llevaría años recuperar y organizar al 100% lo que había perdido en ese desastroso contacto con la mente colmena superior, ya me había recuperado casi por completo y estaba compensando lo que aún me faltaba. Todavía tenía la intención de recuperar aquellas piezas faltantes, aunque solo fuera porque odiaba dejar un trabajo a medias, pero ya no era crítico para mi capacidad operativa útil. ¿Listo para volver a hacerlo? Legend miró el tallo, lo único que quedaba del fruto nuevo, antes de asentir. Sí. Déjame comprar algunos para Dormaker y Clairvoyant. Parece que aprecian la variedad tanto como yo. Una vez que agarró un par de manzanas, comenzamos el viaje de regreso a su oficina. ¿Cómo va el plan B? Me miró Legend. Moví una mano de un lado a otro. No está mal. Ya tengo las bases preparadas, pero tardará otras 2 o 3 semanas en estar operativo. Después, solo dedicaré tiempo a mejorarlo con mejor ancho de banda y una probabilidad ligeramente mayor de que funcione. Aunque los rendimientos decrecientes son bastante considerables. ¿Y los portales? No tan bien como esperaba, pero mejor de lo que temía. He logrado formar una conexión, pero ni siquiera es lo suficientemente grande como para que pase una molécula de tamaño considerable, y de todas formas no se mantiene estable el tiempo suficiente. Incluso cuando la tengamos operativa, va a estar rebotando por todas partes, ya que no tenemos un ancla en el otro extremo. No es un problema para nosotros, pero significa que no podemos apuntar a nada más pequeño que un planeta. Probablemente la reduciré al tamaño de un continente en un mes, y al de un país en 2. De nuevo, los rendimientos decrecientes nos perjudican. Seguiré trabajando en ello y te avisaré si algo cambia. Al volver a su oficina y cerrar la puerta, Legend me hizo una última pregunta. Entonces, en teoría, ¿estaríamos listos en un mes? Hice una mueca. Técnicamente sí. Lo difícil será determinar el objetivo. Aún estamos muy lejos de localizar su dimensión natal, y sin eso, estamos en problemas. Espero de verdad que no lleguemos a eso, porque lo único que podemos hacer antes de tener esa información es confiar en que él mismo abra el camino o se conecte con el plan B por su propia voluntad. Legend me dedicó una sonrisa tranquilizadora. Era bueno en esas cosas. Estoy seguro de que saldrá bien. Tenemos un buen plan y un progreso constante. Solo tenemos que esperar. Capítulo 65. Interludio FO 10, 1, 10, 1, Interludio FO 0000. Bienvenido a los foros de mensajes de Parahumans Online. Actualmente estás conectado, Team Motter, moderador, estás viendo.
Hilos a los que has respondido y hilos que tienen nuevas respuestas o conversaciones de mensajes privados con nuevas respuestas. Se muestra el OT del hilo 25 publicaciones por página. Los últimos 10 mensajes en el historial de mensajes privados. Los hilos y los mensajes privados están ordenados por preferencia personalizada del usuario. Tema. Resumen semanal de noticias mundiales de Watcher en Foros. Noticias Vigilante, póster original. Broma recurrente, publicado el 15 de mayo de 2011. Entonces, como a ustedes parece que les gustan mis resúmenes, seguiré haciéndolos. Semana del 15 al 21 de mayo de 2011. Actualización. Probablemente hayas visto el banner en la parte superior de la página, pero tenemos confirmación. Leviatán está atacando. Actualizaré la información a medida que tenga más información. Segunda actualización. Está en la costa este. Recibo informes contradictorios sobre Boston o la bahía de Brockton, pero probablemente sea una de ellas. Tercera actualización de Brockton Bay, seguro. Recibí confirmación de algunos de los que están en el terreno. Cuídense, vayan a los refugios. 4. Actualización. Nunca creeré lo que ven tus ojos, pero es más fácil que creer en las palabras de alguien. Obteniendo imágenes de un monstruo gigante luchando contra Leviatán. No quiero sesgar la conversación, así que no diré qué aspecto tiene el monstruo, pero me resulta familiar, si me entiendes. Quinta actualización. Leviatán ha muerto. De verdad, tengo fotos que lo respaldan, confirmación de fuentes legítimas, está muerto. No sé ustedes, pero yo voy a emborracharme de la celebración. Mi primo favorito estaba en Terranova de viaje de negocios, y seguro que todos tenemos historias así. Me desconecto por ahora. Intento que los moderadores no bloqueen mi hilo mientras estoy ausente. Mostrando página 17 de 19, Tim Motter, moderadora, respondió el 15 de mayo de 2011. Confirmado. Mi amigo del PRT me lo hizo saber, y te lo paso a ti. Leviatán ha muerto. Ya puedes dejar de discutir sobre quién miente o inventa cosas. Chrono Counter, Clockwatcher, respondió el 15 de mayo de 2011. Bueno, seré el primero en decirlo. Obviamente, por el color y la forma, es la criatura de Ive. Recuérdame por qué la encerramos en la superprisión. Porque solo digo, si ella puede hacer cosas así y matar a un Endbringer desde la prisión, imagina lo que podría hacer si le dieran los recursos adecuados. ¿Y alguien sabe si los héroes locales sobrevivieron? Trauma Twinkie, miembro veterano, respondió el 15 de mayo de 2011. Chrono Counter, ¿no viste las 2 páginas anteriores donde la gente ha estado hablando de eso? Bienvenido a la conversación, supongo. Rino respondió el 15 de mayo de 2011. ¿Alguien se atreve a apostar cuándo empezó a hacer eso? Creo que lleva mucho más tiempo activa de lo que dejó entrever y tomó la sensata decisión de ocultárselo al PRT. Fanmale respondió el 15 de mayo de 2011. Las perras muertas de Leviatán. Sensifi respondió el 15 de mayo de 2011. Fan masculino por favor no grites escribiste mal bitches Firegred, cebo de llamas, respondió el 15 de mayo de 2011. ¿A alguien más le da dolor de cabeza al ver el video de esa arma de rayos? No sé qué es, pero me pica los ojos. Fegwood respondió el 15 de mayo de 2011. Se me ocurrió una idea. Ive acaba de matar a un portador delfín. Ive está actualmente en la jaula de pájaros. Los caídos adoran a los portadores delfín. Los caídos no están actualmente en la jaula de pájaros. ¿Crees que algunos de los caídos se entregarán para intentar llegar a la colmena? Sería una forma curiosa de capturar a alguien. Nominador respondió el 15 de mayo de 2011. Fuck means to quinte internet respondió el 15 de mayo de 2011. El PRT debería encontrar la manera de sacar a Ive de la jaula en los próximos 3 meses. Es la única que conocemos capaz de matar a un portador delfín, y sus armas para matarlos fueron prácticamente destruidas al matar a Leviatán. Obviamente podría ser más, ya que tenía 3. Si ella no estuviera en la jaula de pájaros. Juenuts respondió el 15 de mayo de 2011.
Estoy seguro de que el PRT descubrirá cómo aplicar ingeniería inversa a su arma para enfrentarse a los demás Endbringers. No hace falta abrir la birdcage. Lemon y Lime, ESC. Respondió el 15 de mayo de 2011. Juenutzvaya. ¿Le pagaste mucho al vendedor? O eso, o eres el pequeño títere ingenuo y delirantemente optimista que he visto en mi vida. No hay forma de que el PRT pueda sobrevivir siendo una irrelevancia en una pelea de Endbringer. No, eso no es justo. No es irrelevante. Es un impedimento. Línea de captura. Respondido el 15 de mayo de 2011. He iniciado una petición para que Ive salga de la jaula. Si conseguimos que suficientes personas la firmen, seguro que podemos lograrlo. El sargento obvio, aguafiestas profesional, respondió el 15 de mayo de 2011. ¡Qué frase tan ingeniosa! Sabes que esas cosas nunca funcionan, ¿verdad? Si realmente quieres resultados, necesitas lo vistas, es decir, dinero, Foxo le respondió el 15 de mayo de 2011. Hoy dormí hasta tarde y me desperté con esto. Debería dormir más a menudo. Numberpil respondió el 15 de mayo de 2011. El video no le hace justicia. Estaba en uno de los refugios y aún podía oír al monstruo de Ive gritarle fuera de mi ciudad. A Leviatán. Fue terriblemente aterrador, pero también bastante tranquilizador, ¿sabes? Borderline respondió el 15 de mayo de 2011. Amigo. ¿Has visto las fotos actualizadas? Sí, las partes de la urticaria quedaron destrozadas, pero a Levi le falta la cabeza. Y todo el pecho. Vaya arma que era, ni siquiera ralentizó lo que golpeó a Levi. Jumbo Hackett respondió el 15 de mayo de 2011. Límite. Aprende a escribir a máquina. O mejor aún, aprende algo de inglés. Solo para no publicar un post que solo contenga una queja. Intenté analizar el video de esa arma de rayos, ya que el color era muy extraño. Tras corromper el archivo 2 veces y obtener datos basura, me di por vencido. Sea lo que sea, te digo algo muy raro. Fin de página. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19 o 00 mostrando página 95 de 100, vigilante, póster original broma recurrente, respondió el 21 de mayo de 2011. Semana del 15 al 21 de mayo de 2011, de verdad esta vez, vaya semana. Después de una reflexión seria, léase. Por fin se me pasó la resaca, aquí están los titulares de las noticias de todo el mundo, pero sobre todo de él. Leviatán ha muerto. Vamos a despedirnos de eso. Sí, de verdad, sí, estamos seguros. Si aún no lo sabías, vives bajo una roca, en el fondo de un pozo de mina. Colmena lo mató. Por lo que sabemos, el titán, como lo llaman, que en paz descanse, y los magos, como los llama Colmena, véase aquí, se quedaron en la bahía Brockton para proteger la ciudad en caso de emergencia, como el Leviatán. Sí, puede construir más. No, no puede construir más mientras esté en la jaula. Alexandria al descubierto. Eidolon implicado. El juicio farsa de la década se ha vuelto aún más farsante. Probablemente ya hayan escuchado la llamada vean aquí si no, pero Ivegate es real, amigos. Tenemos pruebas fehacientes de que Alexandria destrozó el sistema judicial para encubrir sus fechorías y las de Eidolon. Alexandria y Eidolon están desaparecidos, presumiblemente huyendo de la justicia. Legend renunció a su puesto, en lugar de ser expulsado, al reconocer que la gente ya no confía en el triunvirato. Autoridad del PRT reducida. Siempre ha molestado a algunos que el PRT obtuviera jurisdicción total inmediatamente después de que se eliminara la palabra para humano, pero ya no. Si se aprueba el proyecto de ley que avanza a toda velocidad en los tribunales, se les quitará la mayor parte de su autoridad y se transferirá a otras agencias como las fuerzas del orden locales y el FBI. Ahora solo son responsables de ayudar a los parahumanos que acuden a ellos en busca de empleo y orientación con asuntos legales relacionados con la parahumanidad. Ive obtiene un indulto presidencial. Ante las nuevas pruebas de la inocencia de Ive, el propio presidente firmó el indulto ayer mismo.
Ahora solo queda encontrar la manera de liberarla de la jaula. Matadero 9 se queda con un solo miembro. Parece que la habilidad de Jack Slash para bailar entre las gotas de lluvia finalmente ha llegado a su fin. A costa de la población de Waco, Texas, los 9 del matadero finalmente están muertos. Según los detalles que hemos podido recopilar, la mayoría de los miembros fueron abatidos por civiles sin armas de fuego comunes tras lanzar su desafío a la ciudad. Crawler sobrevive, pero queda inmovilizado permanentemente, no por sus heridas, sino por su curación. Una capa invisible lo atacó un día después de huir de la ciudad despoblada, dejándole heridas que no cerraban. En respuesta, su curación llenó el espacio de carne, solo para ser atacado de nuevo. Esto continuó hasta que se convirtió en el trozo de carne que se ve aquí. El CDC había pedido una cuarentena permanente de la ciudad para prevenir la posible propagación del patógeno que exterminó a la población. Cae finalmente el gobierno sudamericano. 7 funcionarios más del gobierno brasileño fueron encontrados muertos la semana pasada, y el presidente brasileño, escondido en un lugar no revelado, declaró la abolición del gobierno. Si bien técnicamente no tiene la facultad de abolir el Estado, quienes teóricamente sí la tienen ya han muerto, y nadie ha cuestionado su afirmación hasta el momento. Esto representa la caída del último de los países formalmente reconocidos de Sudamérica, mientras los caudillos regionales parecen conformarse con convertir a Sudamérica en la próxima África. Resumen. Algunas malas, que ya veíamos venir, algunas buenas, que no. Calificación general de la semana. 8, 10, como de costumbre, lo comentaremos a continuación. Aminator respondió el 21 de mayo de 2011. ¿Alguno de ustedes vio el comunicado de prensa del PRT en respuesta a la noticia de la corrupción en las altas esferas? Nunca había visto tantos lamentable error de, un caso lamentable de, acciones indefendibles del primero y que se rectifiquen en lo sucesivo. El doble discurso es real. Aunque es bastante impresionante. Felixity, esposa de Cabo, respondió el 21 de mayo de 2011. Me alegra que estén perdiendo algo de su autoridad. Mi esposo tiene uno de esos poderes poco amigables con las relaciones públicas, y llevamos años obedeciendo, temiendo el día en que el PRT nos derribe la puerta. Puede que los policías no sean perfectos, pero al menos puedes pedir un número de placa sin que te inunden con espuma de contención. Mayfly Hawaii respondió el 21 de mayo de 2011. Sigo pensando, pero ¿qué pasa con las peleas de Endbringer? Y luego recuerdo que Eve acaba de ser perdonada y ya mató a uno de ellos. Así que, mejor dicho, mejor suerte. Fobia. Respondió el 21 de mayo de 2011. Qué lástima lo de Brasil. Tenía la esperanza de que Sudamérica se recuperara, pero no parece que sea así. Quarkitect respondió el 21 de mayo de 2011. Mayfly Hawaii. Dices eso, pero no es la primera persona en la jaula de pájaros cuya inocencia ha sido demostrada. Entiendo que ahora tienen mucha más motivación para liberarla, solo digo que podría llevar mucho más tiempo del que algunos creen. Talcasauris Rex respondió el 21 de mayo de 2011. ¿Tenemos más información sobre cómo eliminaron a la siberiana? Es imposible que muriera por armas normales. Tocino crujiente. Respondió el 21 de mayo de 2011. Probablemente solo tenía un talón de Aquiles o algo así. Como no sé, tal vez nadie le había disparado en la nalga izquierda antes. Pink Sunset respondió el 21 de mayo de 2011. Probablemente nunca lo sepamos a estas alturas, ya que toda la ciudad está en confinamiento permanente. ¿Viste que van a cubrir el Crawler Lump, TM, con hormigón? Mi primo trabaja con los equipos de prevención de brechas en reactores nucleares en él. Gracias por ese nombre, Behemoth. Dice que básicamente van a tratar a Crawler como si fuera un núcleo nuclear agrietado y que simplemente enterrarán la zona del agujero con cemento. Tiene sentido. Sigue siendo peligroso, no sé cómo eliminarlo definitivamente, tengo que sellarlo. No me sorprende que alguien haya llamado a la amable gente vestida con traje de radiación fluorescente de color naranja. El hombre Mohawk respondió el 21 de mayo de 2011.
Así que atraparon a Eidolon y Alexandria, y, por extensión, al director jefe, pero quiero saber cuántos otros Pigots participaron en la misma conspiración. ¿Hay alguien investigando eso? Fin de página. 1, 2, 3, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.